And now let me give you a very impressive information. You know, the level of satisfaction among the preschool teachers using chess as an educational tool is over 90%, which is extremely high when it comes to any innovative educational tool. And now, in order to make totally clear that how chess is very important in preschool, I have interviewed Adriana Salazar. She is from Colombia. She has been working with chess in preschool for the last 25 years or so. And what she is doing now, she is applying the most innovative theories on education from Harvard University to chess. As you are going to listen right now, her knowledge on this field is very deep indeed. Let's watch the video. Hi, Adriana. Thank you very much for joining the Global Chess Festival. Muchas gracias por invitarme, Leoncio. Why did you decide to apply the theories of Harvard University to chess, and specifically to children from 3 to 6 years old? Bueno, hay tres cosas que me han interesado mucho de las teorías de la Universidad de Harvard en cuanto a la parte de educación. La primera son las inteligencias múltiples. Esta teoría del doctor Howard Gardner es muy importante para el ajedrez porque parte de la base que tenemos distintos tipos de inteligencia y también que tenemos distintas formas de aprender y de entender la realidad. Entonces, lo que he tomado es ese concepto de que cada clase debe ser dada de una manera diferente, de que si debo enseñar un concepto, por ejemplo, un movimiento de una pieza, esto que parece tan simple, es mucho más fructífero si lo estoy enseñando desde las inteligencias múltiples, desde lo musical, lo lingüístico verbal, toda la parte lógica y también toda la parte espacial y todas las inteligencias confluyen en el aula. De esta manera, todos los alumnos tienen un espacio propicio para aprender ajedrez. Por otra parte, otra de las cosas que he tomado de la Universidad de Harvard es la enseñanza para la comprensión. Es una visión de la educación en donde el propósito fundamental es comprender. Esto que parece que casi que debería ser algo lógico, no es lo que siempre ocurre en las aulas. No siempre se comprende lo que se pretende enseñar. Y también lo que pretendemos es que el ajedrez sirva para pensar. Es decir, bajo esta mirada de la educación, todo lo que se enseña debe ser para enseñar a pensar. Y esto está absolutamente conectado con el ajedrez, pero también es posible dar una clase de ajedrez sin enseñar a pensar. Es decir, que la intención tiene que ser fundamental. Por eso tenemos claro hilos conductores, tópicos generativos, metas de comprensión. Y el otro punto que he tomado también de estos investigadores de la Universidad de Harvard es lo que Ron Richard ha hecho, es digamos que toda esa investigación sobre las rutinas de pensamiento. Las rutinas de pensamiento son esas maneras de preguntar para inspirar el pensamiento de nuestros alumnos, para hacer que afloren y también para que se pueda registrar todo ese pensamiento. Esas son las ideas que he vinculado de todos estos conocimientos y de todos estos investigadores de la Universidad de Harvard para el método ajedrez en el aula. And in how many schools or how many children and countries is your chess in the classroom method used today? And how many hours of training do teachers need to start applying it? Bueno, tenemos más de 100.000 niños jugando ajedrez, pero cuando hablo de 100.000 niños jugando ajedrez, quiere decir que un alumno que empieza en su etapa preescolar, es decir, los 3, 4 años, tiene la posibilidad también de continuar en primaria, en la educación primaria, ¿no? Y estamos también en los países, en España y en Latinoamérica, estamos en Colombia, Ecuador, México, Argentina, Chile y también estamos en Estados Unidos, en la Florida.
Mhm. And in my lecture tours in various countries, I have seen that the level of satisfaction among teachers specialized in this stage, by the way, they are almost always women, is over 90%. They consider that only music is as powerful a tool as chess. And in fact, many of them mix the two of them. Why do you think this great success is due to this? Bueno, el ajedrez es absolutamente potente en edad preescolar porque podemos enseñar a calcular, a visualizar, sin que todavía nuestros alumnos hayan conocido los números, las operaciones básicas matemáticas, y es un momento propicio para formar una estructura mental óptima. Por eso es tan potente. Es potente también porque podemos no solamente desarrollar las habilidades mentales, desarrollar el pensamiento de los niños, sino que tenemos un espacio fundamental para desarrollar las habilidades sociales y toda esa parte también de la inteligencia emocional. Digamos que estamos confluyendo en un juego todo lo que realmente se pretende en un currículo escolar y sobre todo también de la parte de educación infantil, ¿no? Es potente siempre y cuando la intencionalidad del maestro lo pretenda. Es decir, la música también es potente, las matemáticas, la literatura, todo llega a ser muy potente siempre y cuando la intención del educador sea desarrollar ese pensamiento de los niños y esas habilidades sociales que también estamos pretendiendo tener. Mhm. That's very interesting indeed, but it will be even more interesting if you can describe a working session with pupils of from 3 to 6 years old in one of your schools. Bien, parte del éxito es que ninguna clase es igual a otra, ninguna. Es decir, partimos de la base de que el asombro es una de las condiciones necesarias para el aprendizaje. Ningún alumno nuestro llega al aula de clase sabiendo cómo va a ser la clase, porque un día todo se hace en el tablero gigante de ajedrez, es la parte inicial del trabajo con el cuerpo, pero también hay música, hay cuentos, hay problemas para solucionar, hay juegos con sus compañeros, hay juegos con el maestro, con la maestra. Otro día puede existir también la posibilidad de hacer cuestiones digitales, o sea, nunca hay una forma única de hacerlo. Nunca estoy haciendo solamente trabajo con el tablero gigante o solamente voy a hacer los problemas que aparecen en los libros que he escrito. No, el método siempre invita a que usemos distintos recursos y por eso es que está basado en las inteligencias múltiples. Pero en general, cuando hacemos una planificación de las clases, hay una motivación, hay una forma de empezar la clase, hay dos actividades que fundamentalmente están conectadas con lo que vamos a enseñar en sí, en la parte técnica del ajedrez. Y también está la otra parte que nos interesa es qué es lo que quiero desarrollar del pensamiento a través de mi clase y cuál es la habilidad social que quiero desarrollar. Eso sí es en la planificación de las clases, eso es lo que está siempre contextualizado. Y por otra parte, está también cómo voy a hacer una valoración del aprendizaje. Es decir, la valoración, lo que podría alguien entender como una evaluación, es una valoración continua dentro de la clase. Es una forma de preguntar para saber si los niños han comprendido. Incluyo también las rutinas de pensamiento y hago también un registro para hacer visible el pensamiento de los alumnos. Y desde luego hay una forma de cerrar y de concluir la clase. Pero este esquema nunca se repite bajo la misma forma en la siguiente clase. O sea que hay Mhm. una riqueza de recursos pedagógicos. Mhm. And finally, will introducing chess massively in preschool education help a lot to reduce the huge gender gap in chess? Claro, claro que sí. De hecho, cuando enseñamos ajedrez en la etapa inicial de la educación,
Las diferencias son mínimas, desde luego, porque el aprendizaje es muy natural para las niñas y para los niños. Aquí lo más importante que me parece es dar esa confianza total al pensamiento de nuestras alumnas. Yo jamás hago una diferencia, nunca. Ni siquiera como jugadora me he planteado que tengo que ser distinta o mejor o peor que un colega, pues un hombre. Jamás, jamás, porque tengo la total convicción de la fuerza que tengo como mujer. Y eso es lo mismo que impregnamos en nuestras alumnas. Ni siquiera ponemos en consideración, ni nunca una de nuestras maestras se le ocurre pensar que tiene unas diferencias que la hace menos capaz. Al contrario, siempre es un respeto por el pensamiento de las niñas y un respeto profundo también por el pensamiento de los niños. Digamos que el problema en la educación es cómo trabajamos juntos, cómo nos ayudamos, cómo hacemos ese trabajo en equipo, pero nunca quién va a ser mejor o peor, ¿no? Es diferente, es lo que necesitamos en el mundo, creo yo. Mhm. Adriana, I think your statements are extremely interesting. Thank you very much for joining us today. Muchas gracias a ti.